Mónica Pérez y Paula Comandari presentan y analizan las noticias, datos, hechos y entrevistas para resumir lo más relevante del día. Desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 6 de la tarde, 1 minuto. Estamos comenzando una nueva edición de Conexión Tele 13 con 8,8 grados de temperatura en la capital y yo al menos 3 sopaipillas en el cuerpo. La Paula Comandari, 0. Por eso que es regia la Paula Comandari y uno, bueno, lucha. ¿Cómo estás, Mónica Pérez? Lucha con esta chilenidad que me invade cuando llueve, cuando hace frío. Y no lo puedo evitar. Oye, pero te ves tan bien para esas 3 sopaipillas. Para tener 3 sopaipillas en el cuerpo. Te quedan súper bien. Mira, ¿viste? Todo el staff técnico. Aquí te hacen como reverencia. Me hacen incluso. reverencia, me hacen ahí, ¿viste? Sí, son ricas las sopaipillas. Además que yo tengo que confesar algo. A ver. La Ingrid, que trabaja conmigo en mi casa, las hace ella. O sea, homemade, qué rico. De su propia mano. O sea, ¿cómo no me las voy a comer, Paula? ¿Con chancaca? Sí. Es que qué rico como en un día tan frío como este, con la un lluvia. Con un tecito. Como que se ve bien en la imagen. Y por eso tengo tanta energía para venir a hacer Conexión Tele 13, si no, me te vemos así. Estaría arrastrando las patas. Oye, pero la estás contagiando, porque en verdad ha hecho mucho frío, nos despertamos bien temprano hoy, con mucha lluvia. Sí. Ahora ha parado bastante, pero la temperatura está baja. Está baja. Va a ser frío. Ya vamos a estar actualizando justamente aquí en Conexión el sistema frontal, que hasta el momento han caído ya 28 milímetros de agua en Santiago. Paró de llover a eso incluso antes como a la 1, antes de la 1 por ahí. Y desde el Ministerio de Obras Públicas realizaron un positivo balance de los principales puntos críticos de la capital. Bueno, también vamos a tener las reacciones del gobierno al fallo del Tribunal Constitucional que favorece, ojo, al proyecto minero portuario Dominga. Tanto tiempo que lleva este proyecto en tramitación. Sí, pero parece que se le van quedando, ya no tiene más recursos el gobierno para poner como para impedir que siga avanzando. Vamos a conversar de aquello. El Ejecutivo también va a analizar las acciones a seguir justamente, mientras que desde Andes Iron llamaron a poner fin a los intentos de dilatar el avance de este proyecto. Sí, igual tienen que despejar algunos trámites que todavía están allí a firmes. Esta jornada, el Ministerio Público informó que 10 fiscales y 32 funcionarios a nivel nacional viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica, así es que también vamos a tocar ese tema. Siguen cayendo gente con mal uso de licencias médicas, también hay todo un quilombo en relación a los parlamentarios, ojo con aquello. Y finalmente vamos a conversar con Alejandro Espinosa, abogado de los tripulantes del buque Cobra, para que nos actualice los detalles de en qué va la investigación famosa y a ver si podemos aclarar qué pasó justamente con las grabaciones del barco el día mismo del accidente que al parecer estarían perdidas. De esta forma comenzamos Conexión Tele 13. Clínica Santa María, especialistas en ti. Arauco, lo bueno de ser renovables. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Smart, inteligencia 100% eléctrica en Kaufman. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. Bueno, ante el sistema frontal que se registra en el país, el presidente Gabriel Boric reiteró su llamado a las empresas de electricidad a asegurar la continuidad del servicio y no repetir las experiencias del pasado. ¿Qué más nos puedes contar, Asunción Chasman? Muy buenas tardes. Hola, Asun. Buenas tardes, ¿Cómo estás Mónica, tú? Paula. Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, las declaraciones del mandatario se dan en el marco de las lluvias que afectan a la zona central del país y que, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, ya ha dejado más de 28 milímetros de agua caída en Santiago. Ante este escenario, durante esta jornada se han reportado cortes de luz en distintas zonas de la capital y calles anegadas. De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a esta hora se registran 10.472 clientes sin suministro en la región metropolitana.
pese a que las precipitaciones han ido cesando, dando paso a chubascos aislados en zonas específicas. Los pronósticos advirtieron la llegada de un segundo temporal más potente para este domingo, que afectará a la región metropolitana y sectores aledaños, donde se estima que podrían caer hasta 40 milímetros de agua. Bajo ese contexto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, en Tele 13 Radio, aseguró que los desbordes en ciertos puntos críticos van a depender del patrón de lluvia que haya, y en ese sentido sostuvo que la ciudad está cada vez más preparada para este tipo de episodios. Bueno, voy a tener que desmentir un poco la información que dicen las autoridades oficiales. No sé. De acuerdo a Gianfranco Marconi, que es el meteorólogo de nuestro canal, bueno, partamos por hoy día. Hoy día, al final, llovió lo que iba a llover, 28 milímetros, más o menos, ¿no? Pero un poco más corto el periodo, ¿no? Porque se supone que iba a llover todo el día. Todo el día y llovió quizá con un poquito más de contundencia, digamos. Pero no hubo mayores problemas, la verdad. ¿Qué se anegó? Lo que se anega cuando hay incluso 2 gotas, la Gran Avenida. ¿No? Punto. Ni siquiera eso, el Canal Santa Marta, no se negó. Además, ya las autoridades, incluso lo comentaba el alcalde Bodanovich, el alcalde de Maipú, decía que, por ejemplo, se van a canalizar todo eso. O sea, esto ya no, el próximo año no van a existir ese tipo de problemas porque van a estar canalizados por debajo y ya nunca más vamos a ver que Santa Marta se salga, se desborde. Bla, bla. Así que, bueno, toda esa limpieza se funcionó y se anegó Gran Avenida, fundamentalmente. Hubo cortes por aquí y por allá, pero no una cosa masiva y contundente. Además, la lluvia terminó antes del mediodía. O sea, se notó el trabajo, dices tú, que hicieron las compañías. O sea, igual el sistema frontal fue benevolente, porque uno de los principales temores era el viento, y el viento no llegó fuerte. Se quedó, tal cual como había dicho Gianfranco, en la costa, es decir, claro. en la región de Valparaíso, pero no entró hacia los valles y por tanto no llegó a la capital. Afectó a algunas comunas más periféricas, que son las que justamente tienen los cortes de luz. Qué sé yo, Melipilla, Peñaflor, Colina, esas son las que quedaron con corte de luz. Ya en ese sentido, efectivamente, si hubiera entrado el viento, quizás estaríamos contando otra historia. Estaríamos a lo mejor con cortes de luz. Y ese es uno de los temas. Hay que estar precavidos para el próximo sistema frontal, pero según Gianfranco Marcone, él dice que no va a ser fuerte. El que viene el domingo. El que viene el domingo. Incluso yo le decía, justo coincide con el Día del Padre. Y me dice que probablemente va a comenzar incluso en la tarde. Por tanto, no podríamos incluso celebrar a los papás con un desayuno. O con un almuerzo. O con un almuerzo, pero en la tarde, noche va a empezar a llover. Ya, o sea, ¿se descarta todo lo que decía que incluso mañana igual iba a llover alguna precipitación el día sábado? No. No se está proyectando eso al menos. Nada, de acuerdo a lo que él explicó hoy día. Y yo no tengo motivos para no quererle al meteorólogo de Canal 13. Y, ¿qué otra cosa dijo? Lo más importante, frío. Va a ser mucho, mucho frío. Y el sábado va a ser probablemente el día en que el día más frío del año de lo que llevamos hasta ahora. Y vamos a levantarnos con menos algo, o 0 o menos algo. Así que el sábado de la mañana va a estar muy heladito para salir a hacer deporte, por ejemplo. Hay que prepararse también. No corro ningún peligro, ni un peligro, pero hay personas que sí les gusta levantarse el sábado temprano a hacer deporte. Algunas pocas, Algunas pocas por ahí. Entonces, parece que en esta radio no muchas. Ninguna. Nos están haciendo señas que no les interesa tanto. A ver, que levanten la mano los que hacen deporte el sábado en la mañana. ¿Viste? Somos 2, Juanito. Juanito dice que hace deporte. Juanito, no mienta, Juanito. Oye, yo los invito a que hagan deporte en las mañanas. Cambia el día, cambia la energía. Sí, bueno, lo vamos a hacer algún día. Inténtenlo, prueben. Pero por último, no voy a empezar el día que justo va a ser 0 grados. O sea, voy a empezar otro día. Claro, sí. En primavera, partamos un día mejor para ti para que se transforme en una rutina. No lo vas a hacer el día sábado y no lo vas a hacer más, Mónica. Exactamente. En Conexión Tele 13, la noticia del día. Bueno, la noticia del día es que el Tribunal Constitucional rechazó la solicitud del gobierno sobre el proyecto minero portuario Dominga. El Ejecutivo acusaba al primer Tribunal Ambiental, que desestimó la decisión del Comité de Ministros, había excedido sus competencias, lo que fue descartado por el Tribunal Constitucional por 4 votos a 1.
A través de un comunicado desde el Ministerio del Medio Ambiente señalaron que respetan la decisión del Tribunal Constitucional y reafirmaron que su actuar fue conforme al Estado de Derecho. Además, dijeron que van a analizar las acciones a seguir considerando que existen recursos pendientes en otras instancias judiciales. Esto mientras que el titular de Economía, Nicolás Grau, descartó que el fallo sea un traspié para el gobierno. Por su parte, la empresa Andes Iron, dueña de Dominga, pidió al Ejecutivo poner fin a los intentos por dilatar la iniciativa y agregó que este tipo de actuaciones no pueden seguir condicionando el desarrollo de un proceso que ha sido evaluado y respaldado rigurosamente. El gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de la compañía, Francisco Villalón, sostuvo que el proyecto ha demostrado en todas las instancias su cumplimiento estricto a la normativa ambiental. La sentencia del Tribunal Constitucional deja en evidencia, una vez más, que la acción del Servicio de Evaluación Ambiental carecía de todo fundamento y forma parte de una estrategia dilatoria con desacato eventual de sentencias judiciales. Creemos que no es aceptable que se sigan destinando recursos públicos para bloquear un proyecto que ha sido validado por los tribunales ambientales. En tanto, 53 diputados, mediante una declaración pública, manifestaron su rechazo al avance de Dominga, acusando que amenaza gravemente la biodiversidad del país. Los parlamentarios aseguraron que la iniciativa está vinculada a algunos de los mayores escándalos de corrupción en Chile. ¿Cuántos años discutiendo sobre el proyecto portuario minero Dominga? Que ahora, Mónica, parece ser, va a recibir luz verde para desarrollar este proyecto, que ellos de Guata, cuando uno conversa con los ejecutivos, gritan que van a hacer con especial preocupación por el medio ambiente. Claro, llevan casi una década, ¿no? Discutiendo en distintos tribunales, porque ha pasado del tribunal ambiental a las distintas cortes, etcétera, si se afecta o no el medio ambiente de la zona. Y han desplegado, a propósito de este triunfo, digamos, de que el Tribunal Constitucional dice es correcto lo que están diciendo los tribunales ambientales, este otro tema que está como penando en el sector privado, que es que de alguna manera el fallo fortalece el sistema institucional medioambiental y se da certeza jurídica que tanto se necesita en el mundo empresarial para invertir, porque lo que se dice aquí es que este proyecto lleva muchos años, que ha recibido las aprobaciones, que tiene la RSA, pero que incluso así han encontrado distintos instrumentos para paralizarlo. Que funcionen las instituciones, también las medioambientales. Hay mucha crítica respecto al Comité de Ministros, ¿verdad?, sobre lo que sucedió también en este gobierno. Acuérdense que este gobierno tuvo todo un impas cuando Rodrigo Valdés era ministro de Hacienda y renunció precisamente por desarrollarse este Comité de Ministros de manera que ellos consideraron que no era la adecuada. Se fue él, el ministro de Economía, juntos. Así es. Luis Felipe Céspedes. Luis Felipe Céspedes. Y salió Alejandro Mico también en ese momento. Sí. El trío dinámico de economía. O se fue Mico y no me acuerdo bien. No, Mico, Céspedes y Valdés. Y Valdés, que era todo el triunvirato económico. Claro. Y entonces es importante porque, bueno, dicen que el Comité de Ministros es muy político. De hecho, el nuevo proyecto que cambia el sistema de evaluación ambiental está proponiendo la eliminación de este Comité de Ministros, que es el que está ahí en el ojo del huracán. Y también me comentan en la compañía que están confiados en que el gobierno ahora va a deponer de alguna manera lo que ellos califican como lo que decía la Asunción, una estrategia dilatoria en contra del proyecto, y van a dejar que avance. Ahora, hay todavía algunos temas que la empresa tiene que enfrentar. Por ejemplo, están a la espera de una decisión de la Corte Suprema que dejó en acuerdo la causa que presentó el CEA contra el fallo de diciembre de 2024 del Tribunal Ambiental, sí, que es favorable a Dominga. Eso todavía se tiene que despejar. Y otra causa en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Así es que, como ven, claro, están contentos, hay cierto optimismo, pero aún no pueden cantar victoria. Pero sí es mirado como una derrota contundente a las pretensiones del gobierno de frenar el proyecto y a las autoridades precisamente más de izquierda que han trabajado por detenerlo, o sea, que consideran que este proyecto es muy malo. Como les decía, están con RCA aprobada, así es que ya están dando como señales, sobre todo quieren dar señales en la zona, en la higuera, de que están avanzando con los permisos.
O sea, hay como 700 permisos, para ser más exactos, que están ya gestionando Que para el ya desarrollo. Ya del se proyecto. reunieron con las autoridades Mm. locales para comenzar con ese, Mm. con todo ese procedimiento, porque están esperando las últimas recursos legales. El de casación que está pendiente de la Corte Suprema, en el fondo, va a ser crucial porque si se declara inadmisible, ya queda a firme Así la, es. la decisión del Tribunal Es Ambiental. como que sería la última instancia, Como la, que la sería última decisión. la última instancia. Y luego está pendiente lo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, pero que en el fondo es ya más que de fondo, de procedimiento, de cómo avanzar, ¿no es cierto?, con el proyecto. El tema es el siguiente, que yo sé que hay mucha gente que está en contra, pero la verdad es que este proyecto tiene su autorización Mm. ambiental de acuerdo a la legislación vigente, sin hacer ninguna trampa. Entonces, si este país se ha dado ese tipo de legislación y de procedimiento, y esta empresa lo cumplió, yo siento que no hay nada más que hacer, digamos. O sea, por supuesto, Dejemos que las instituciones funcionen. se supone que sí, y cuando uno lee el proyecto, cuando uno habla con la empresa, ellos siempre te demuestran que no está en el interés de ellos hacer ninguna destrucción del medio ambiente. Cuando uno habla con las organizaciones ambientales, te dicen que quieras o no, si tú te metes en ese lugar, vas a hacer algún daño. Pero desde ese punto de vista, todos los proyectos siempre hacen algún tipo de modificación o daño o cambio en un medio ambiente. Y también uno tiene que poner en la balanza la pobreza y la necesidad social que tienen esos sectores. Sí. Sobre todo la gente liguera no tiene ni agua potable. Sí, buena parte de la gente en la higuera quiere el proyecto. Claro, porque este proyecto además le va a dar empleo y agua potable, o sea, qué mejor para ellos. También hay que sopesar ese tipo de realidades también. Ahora, aquí yo creo que también hay un tema. Si la empresa persiste en su convicción de que aquí ha habido maniobras dilatorias y que aquí no ha habido fair play por parte de las autoridades, de los funcionarios públicos, de los ministros y todos los que han trabajado, hay una cita en la segunda, creo que salió hoy día, que dice, un abogado dice que el gobierno no puede seguir insistiendo en su pretensión de no acatar el fallo, ¿ya? Porque dice que podría haber delitos por parte de funcionarios públicos que mañosamente, de alguna manera, tratan de impedir que avance este proyecto más allá de sus propias atribuciones como funcionario público. Ahora, no me quedó esa sensación, como que las distintas autoridades, el ministro Grau, etcétera, etcétera, han dicho que acatan esta resolución. Pero si te fijaste, ya la empresa habla de obstrucción, habla de animadversión. Entonces, eso es una herramienta que ellos podrían manejar en algún minuto. Es decir, recurrir ante la justicia, porque en el fondo los funcionarios públicos están para cumplir la ley, porque la ley está cumplida y el Consejo de Ministros votaba en contra, entonces era como... Bueno, por eso hay tanto cuestionamiento al Consejo de Ministros, porque siempre se la ha visto como un organismo, una institución demasiado política y no técnica, pese a que debiese ser técnica. Claro, casi todos los representantes son autoridades de gobierno. Sí, o está mal diseñado el procedimiento, claramente, porque no puede ser que un proyecto que lleva esta cantidad de años aprobado ambientalmente no esté frenado. Por cosas que no son, o sea, porque se ha utilizado todo tipo de recursos, recursos que cuestan plata, si esto no es gratis. Aquí el gobierno está gastando dinero en abogados, en procedimiento legal, para parar un proyecto que a lo mejor a este gobierno no le gusta, pero que el siguiente sí, porque es un tema ideológico al final. Y yo creo que las reglas para hacer un negocio tienen que ir por sobre ese tipo de temas. Un premio a la perseverancia, en todo caso, de Pedro Ducci, el ejecutivo que lidera este proyecto, que nunca ha dudado en que lo va a llevar a cabo, que lo va a materializar. Bueno, de hecho la empresa cree que este año ya termina la aprobación absoluta del proyecto y ya van a comenzar a solicitar los permisos. Y bueno, igual son millones de permisos, hasta que se haga domingo quizás va a pasar otro tiempo más, pero digamos, están absolutamente decididos que termine este 2025, es decir, durante este gobierno, esta tramitación que ha sido tan polémica. Y hay bastante consenso además en que tiene que eliminarse el Consejo de Ministros. Creo que es bastante transversal políticamente. Eso lo reconoce la propia ministra de Medio Ambiente actual. O sea, que el Consejo de Ministros debe ser una etapa que no debe estar más en la evaluación ambiental de los proyectos. En Conexión Tele 13, la conversación del día.
Bueno, la Fiscalía Nacional detectó que 42 de sus trabajadores, entre ellos 10 fiscales, viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica. Por su parte, desde la Cámara de Diputados anunciaron que van a publicar los nombres de los parlamentarios que hayan hecho mal uso del reposo médico. El informe de la División de Contraloría Interna del Ministerio Público detectó que los 42 trabajadores que viajaron fuera de Chile estando con licencia médica corresponden a 10 fiscales y 32 funcionarios pertenecientes a estamentos administrativos, abogados asistentes, abogados asesores, técnicos y auxiliares. El fiscal nacional Ángel Valencia aseguró que los antecedentes ya fueron remitidos a las fiscalías regionales, donde se deberá investigar cada caso y aplicar sanciones severas si se comprueba algún incumplimiento de la ley y la regulación interna. Valencia afirmó que la institución debe dar el ejemplo en acatar la ley, incluso para sus propios funcionarios. En el Ministerio Público no solo instamos por la aplicación de la ley, no solo velamos por la correcta aplicación de la ley penal, sino que también tenemos que respetar esa ley, así la respetamos y entendemos que si la hacemos cumplir, tenemos que también dar el ejemplo de cómo esa ley debe acatarse, incluso cuando esa ley se aplica a quienes trabajamos en la propia institución. Y tras iniciar una investigación interna, en la Cámara de Diputados se anunció que publicarán los nombres de los parlamentarios que hicieron mal uso de sus licencias médicas. En esa línea, Mega reveló que para poder ausentarse del Congreso sin sufrir descuentos en su dieta parlamentaria, los diputados pueden solicitar permisos sin goce de sueldo y viajar durante las semanas distritales. Al respecto, el diputado socialista Raúl Leiva aseguró que estas prácticas tienen un reproche ético importante. La semana distrital tiene varios objetivos, pero no para tomar descanso o vacaciones de esa manera. Si alguien quiere hacerlo, efectivamente existen los métodos, pero esto de invocar imprevistos urgentes o una licencia médica me parecería gravísimo. El reportaje de Mega lo que planteaban eran ciertas alternativas que tienen los parlamentarios que, en mi opinión, más que desde el punto de vista de la legalidad, tienen un reproche ético importante. Ya. Bueno, a ver, el reportaje de Mega la verdad que fue bien llamativo y creo que grafica una situación bien interesante porque hay varias maneras en la cual los parlamentarios están haciendo mal uso ya no de licencias, sino que de varias maneras que tienen para faltar a trabajar sin que se note o sin que le afecte la dieta parlamentaria. Subterfugios para simplemente no trabajar. Subterfugios. El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, inició un proceso de investigación porque dijo que, bueno, si todo el mundo está siendo investigado, ellos también. Y no solamente hablando de los funcionarios del Congreso, sino también de los parlamentarios. Hubo toda una pelea de si se iba a publicar el nombre de los parlamentarios o no. Habían algunos que no querían que se publicara el nombre de los parlamentarios, que me parece el colmo, pero bueno. O sea, qué poca transparencia, por favor. O sea, obvio que se tiene que publicar el nombre de los parlamentarios, pero bueno, ellos finalmente así lo acordaron. Y sobre todo tienen la atención puesta a legisladores que suelen presentar licencias extensas y de forma reiterada. Pero viene Mega con su reportaje y Mega revela anoche que hay otros mecanismos que utilizan los diputados para ausentarse. Entre ellos son básicamente tres. Uno, solicitan inasistencia sin goce de sueldo y les descuentan 75.000 pesos por sesión que faltan de la dieta. Es una burla, ¿o no? Que es re poco. Luego está el uso del impedimento grave, que de acuerdo a la definición del secretario de la Cámara, Miguel Landeros, es para, por ejemplo, cuando tienes circunstancias de la vida diaria que son graves. Por ejemplo, el fallecimiento de un familiar cercano que no puedes ir. ¿Cachai? Ahora, también resulta que descubrieron que, o sea, no es que descubrieron, durante las semanas distritales los viajes no están normados. O sea, no está normada la actividad que pueden hacer ellos en semanas distritales. Las semanas distritales son para que los parlamentarios vayan a sus distritos, se pongan en contacto con la ciudadanía, los escuchen, vean qué necesidades tienen y con esas necesidades puedan representarlo en el Congreso. Para eso se les da, no para que tomen vacaciones. Bueno, muchos de ellos utilizan esas semanas distritales porque no se les mide la asistencia a sesiones, porque no están en sesiones, que se celebran solo de lunes a miércoles, y entonces como nadie se pierde un poco el control ahí. Claro, no hay ninguna fiscalización. No hay fiscalización. Igual a lo que ellos increíble hacen. que no haya nada como para medir si los parlamentarios están haciendo su pega o no.
Es que, claro, es que, a ver, se supone que un parlamentario tiene que tener una cierta libertad, porque tampoco vaya a estar encima de ellos viendo si trabajan o no trabajan, o sea, ya solo O si están en su faltaba. zona o no. Si claro. están en su zona o no. Mm. Y además, perfectamente podrían estar en otro país haciendo un convenio para un hospital local. Claro. O sea, es Qué muy difícil hacerlo. Es muy difícil, Mm. ¿me entiendes? Entonces, se supone que los parlamentarios son personas responsables que responden a un mandato popular y por tanto no deberían utilizar viajes de forma mañosa. Pero Mega incluso vio que combinaban en la semana distrital con impedimento grave con permiso sin goce Claro. de dieta para poder faltar. Entre ellas, por ejemplo, está la diputada Carmen Hertz del Partido Comunista o la diputada Jimena Osandón de Renovación Nacional. Las entrevistaron a ellas por ejemplo, Carmen Hertz, ¿qué dice? Que no existe ningún impedimento legal ni reglamento para que los parlamentarios salgan del país en semanas distritales. Claro, Y efectivamente sí. es así. O sea, se supone que tienen que estar, pero no hay una obligación como legal. No, porque podrían utilizar, por ejemplo, muchas veces tienen ellos que los llevan a todos los parlamentarios a una gira a Palestina para conocer el problema del Medio Oriente, por ejemplo. Entonces, utilizan esas semanas para ir, para no faltar a comisión, para no faltar a la sala. En verdad es difícil para un parlamentario viajar, porque está permanentemente trabajando. Ahora, ojalá podamos saber efectivamente cuáles viajaron todas las semanas distritales, porque ya está bien viajar y tener algunos que son importantes. A lo mejor ahí hay una fórmula de comisión de servicio que yo no sé Claro. si existe entre la reglamentación. Bueno, y Jimena Osandón contestó que ella dona parte de sus ingresos cuando sale del país, que a mí me parece totalmente fuera de lugar. O sea, si eso Claro. no está entre las reglas del juego, ¿por qué tú crees que vas a compensar el hecho de no cumplir con tu labor parlamentaria porque donas No, aparte donas tu sueldo? aparte que la donación, para mi gusto, está significando que entonces no estabas haciendo tu pega, no estabas en algo que iba a favorecer a tu región. Claro. Porque si estás pagando, quiere decir que no se justificó ese viaje probablemente. Claro. Entonces, yo creo que aquí, a raíz de todo lo que estamos viendo, quizás se van a tener que tomar los parlamentarios algunas cartas en el asunto. Ellos se autorregulan y por tanto tendrán que ver de mejor manera cómo cumplen con esa regulación. Ahora, yo tampoco creo que haya que tenerlos amarrados, en el sentido de que, como te digo, creo que el parlamentario también tiene que ir al extranjero a mirar situaciones, ya sea de política o a firmar convenios que también son beneficiosos para la zona, o aprender cosas distintas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hay un problema de sequía, ¿quién podría estar en contra de que fueran, por ejemplo, Israel, que tiene las mejores técnicas de abastecimiento de agua? Entonces, no sé, es una línea difícil, pero que tampoco puede permitirse que se abuse de ella. Es una línea delgada, pero lo que estamos viendo al final con el tema de licencias en sí y viajes con licencias, etcétera, es que al final está bastante más arraigado de lo que pensábamos. O sea, también este problema lo están enfrentando, por ejemplo, en el Ministerio Público con esta suma de fiscales que también viajaron al extranjero con licencias. O sea, no solamente los 10 fiscales, hay otros 32 funcionarios del Ministerio Público en esta misma situación. Entonces, hay como un uso súper indebido de licencia y también de otros tipos de subterfugios, como dijimos antes, para finalmente no cumplir con la labor. Ahora, de todas Y eso maneras, causa, irrita mucho a la ciudadanía. sinceramente, yo creo que aquí, al final, el que quiere hacer la trampa siempre encuentra la manera de hacerlo, y eso es lo desagradable, porque uno generalmente actúa con su ética y no todo el mundo actúa igual. Conexión Tele 13. Bueno, y vamos a otros temas. Hay nuevamente violencia en la Araucanía por varios días seguidos y hoy día sujetos quemaron una capilla justamente en ese lugar. Hubo 2 ataques incendiarios en Ercilla y en Nueva Imperial. En el primero de ellos dejaron el lienzo con el mensaje Néstor Flores, director de Gendarmería de la Araucanía, Héctor Miranda, que es el alcalde del alcance de Angol, digo, esto es sin llorar, libertad a los presos políticos mapuche. Las autoridades mapuche se respetan, resistencia mapuche, Mayeco resiste. Es parte de los mensajes que salían en esos lienzos. Que Gendarmería asuma las consecuencias sin llorar. Nuestra autoridad Lonco Víctor Queipool se respeta, decía el escrito tras el atentado a la capilla San Francisco, ubicada en el sector de Radalco. Víctor Queipool, lonco de la comunidad de Temucuicui, fue detenido este martes por presunta agresión a 2 gendarmes y hoy se le decretó arraigo nacional.
La expresión sin llorar se vuelve a repetir esta semana en la Araucanía. Ya lo dijo Queipul tras ser detenido y se pudo leer en otro lienzo dejado en un ataque incendiario ocurrido ayer en la comuna de Ercilla, adjudicado por el grupo Resistencia Mapuche Mayeco. El texto emplazaba al director de Gendarmería en la Araucanía, Néstor Flores, y al alcaide de la cárcel de Angol, Héctor Miranda. Cortito nada más, decir que estos hechos están relacionados justamente por eso. Hay una demanda que está encabezada por Víctor Queipul, que es el lonco de Temucuicui, para que se pueda celebrar el Año Nuevo Mapuche en la cárcel de Angol, que es una ceremonia tradicional mapuche. Dado los problemas que ha habido en la cárcel de Angol, recuerda que hubo un juicio incluso por un supuesto secuestro que hubo de gendarmes en mayo, ¿te acuerdas? Estábamos votando, a ellos les prohibieron las visitas y hubo un grupo de presos mapuches que se tomaron, restringieron a unos gendarmes, eso ya después se falló en la justicia, salieron libres, o sea, los comuneros no fueron castigados por aquello, no se constituía el delito de secuestro. Hay toda una tensión en la cárcel de Angol. Y la cárcel de Angol entonces les permitió hacer este ceremonial en el gimnasio, cosa que no les parece adecuado. Y están manifestando. Si se tomaron, ayer, el miércoles se tomaron las instalaciones de gendarmería, la oficina de gendarmería en Temuco, fueron desalojados, ahí tomaron preso a Queipul y fue formalizado, pero lo mandaron entre medio a la cárcel de Concepción, cosa que fue considerado un abuso también por parte de la justicia. Entonces hay una tensión muy grande, pero eso coincide justamente con la frase de Queipul, que les dijo, esto es sin llorar. Él amenazó, yo escuché su frase, amenazó directamente a las autoridades de que un día nos vamos a encontrar por ahí, yo no digo, lo digo aquí, frente y claro, esto es sin llorar. Lo dijo, o sea, como amenazando a las autoridades de gendarmería. Entonces, por una parte, obviamente no se pueden permitir arbitrariedades con cualquier detenido, cualquiera sea su etnia, pero tampoco se puede permitir que una persona esté amenazando a funcionarios que están cumpliendo con su trabajo. Así que muy peligroso porque todos los ataques incendiarios que hemos visto son firmados justamente con la misma frase con la cual amenazó Queipul a Gendarmería.